El título de la prédica de hoy es Reparadores de brechas. Y es una temporada donde venimos hablando de ser centinelas. Dios trajo una palabra sobre esta casa, sobre esta iglesia. Y hace mucho tiempo nos viene hablando de que somos centinelas, somos intercesores proféticos. Somos restauradores. Y el Señor nos llevó a caminar enseñándonos y mostrándonos la profundidad de lo que eso significa. ¿Y por qué siempre menciono la profundidad? Porque allí hay tesoros. ¿Vieron que para buscar agua muchas veces hay que cavar pozos profundos? Así. Queremos ir a las profundidades de Jesús. Queremos conocerle más. Y en esta noche el Señor me llevaba al capítulo 58 de Isaías. Y van a ver que está alineado a lo que el Señor nos traía acá en el momento de la ofrenda también. Y vamos a leer el pasaje de Isaías 58, del 1 al 12, para que ustedes entiendan el contexto en que Dios trae esta palabra. Porque cuando me sentaba a charlar con el Señor, hace muchos años Dios viene trayendo palabras. Nuestro ministerio de intercesión se llama Reparadores de brechas. Dios nos dio Isaías 58, 12, pero nosotros lo abrazamos no entendiendo qué significaba. Bien, ser un reparador de brechas y caminos donde habitar. Y el viernes cuando nos juntábamos con los hermanos del equipo, salieron charlas, esas charlas que nutren, ¿vieron? Esas preguntas que a veces te incomodan y te desencajan, pero te llevan a meditar y preguntarte cosas. Una de esas preguntas fue: ¿es que la casa, la iglesia es entendida de lo que es ser un centinela? ¿Todos entienden qué es ser un centinela? ¿Todos entienden lo que es ser un restaurador, un reparador? Y cuando preparaba la palabra, el Señor me respondía muchas de estas preguntas, ¿no? Isaías 58, del 1 al 2, dice: clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. La que sigue, por favor. ¿Por qué dicen, ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. El capítulo 58 del 1 al 4 se sitúa en un momento en que el pueblo de Israel aparentaba una profunda devoción religiosa, pero su corazón estaba lejos de Dios. En el versículo 1 vemos como el profeta Isaías escucha la voz diciendo: clama a voz de cuello, no te detengas, alza tu voz y decile al pueblo como una trompeta su rebelión. Israel buscaba cada día y se deleitaba en saber los caminos de Dios. Ellos querían conocerle, pero a su manera. Pero sus acciones revelaban hipocresía. No sé si esto a vos te lleva a algo conocido muchas veces. Apariencias. Ayunaban y cumplían con ritos, pero al mismo tiempo oprimían a sus obreros. Peleaban, se enojaban, actuaban con violencia.
Practicaban un ayuno externo, esperando que Dios respondiera. Pero no había una transformación interior, ni justicia en el trato hacia los demás. Este era el contexto de Israel. Apariencia. Se ponían ropas que les raspaban. Se ponían ceniza en sus caras, mostrando que estaban sufriendo, que estaban ayunando. Pero su corazón estaba lejos de Dios. Esperaban que Dios les escuchara y querían conocerlo en lo profundo. Sin embargo, en sus vidas no se manifestaba esta búsqueda. Y esto me llevaba a pensar en el primer punto. La verdadera espiritualidad no se trata de apariencias, sino de una transformación interior. La otra vez le decía a los hermanos del oeste, Dios busca en nosotros santidad, no que seamos santulones. Integridad. Que podamos ser, por donde nos mire, una sola cosa. No nos quiere fragmentados. No nos quiere en el trabajo unos y en la iglesia los domingos otros. No nos quiere con la familia unos y en la iglesia otros. No nos quiere en los lugares donde nos ven aparentar una cosa y en mi habitación otra. Porque muchas veces tememos más de lo que los otros vean que lo que Dios ve. Y es súper loco eso. Porque si creemos en Dios, Dios nos ve. Dios nos ve. Y no nos ve como un Dios castrador, pero Dios nos ve. Dios va más allá de las apariencias. A Samuel, ¿qué le dijo Dios cuando fue a ungir a David? Le dijo, yo no veo lo que piensa el hombre, yo no veo como el hombre, yo miro el interior. Y Jesús también confrontó la hipocresía religiosa de los fariseos, quienes cuidaban esas apariencias, se querían mostrar al pueblo y descuidaban lo esencial. Mateo 23 dice, ¡ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas! Porque pagan el diezmo de la menta, del eneldo y del comino y soslayan lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Y en Mateo 15:8, dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Apariencias, máscaras. Otra cosa que me llevaba a meditar es que la religión sin justicia, o sea, la vida sin justicia. Porque acá quiero hacer un paréntesis. La palabra religión significa, ¿saben lo que significa religión? Mientras tomo un vasito de agua, porque... ¿Qué significa religión? ¿Cómo? Volver a ligar. Relación. Viene de la palabra religar. En sí no es mala, pero la religión vacía y sin justicia, esa es la que nos sirve. Es simple religión y no agrada a Dios. No agrada a Dios. Muchas veces nuestras prácticas externas, lo que nosotros manifestamos cuando caminamos, deben ser coherentes con la compasión, la integridad y la justicia. Esto que les hablaba, nosotros debemos caminar y ser el mensaje. No somos los encargados de llevar un mensaje. Nosotros tenemos que ser el mensaje. Y en ese mensaje debe haber compasión y misericordia. Porque somos el reflejo y los representantes de Cristo en la tierra. El Nuevo Testamento confirma que la fe se evidencia en acciones y que reflejan el carácter compasivo de Dios. Si nosotros somos hijos de Dios, debemos reflejar esto.
Miqueas 6:8 me encantó en el RBC, en la Valera Contemporánea. Dice, hombre, el Señor te ha dado a conocer lo que es bueno. Vos sabés lo que es bueno y lo que Él espera de vos. Y que no es otra cosa que hacer ¿qué? Justicia, amar la misericordia y humillarte ante Dios. Y Santiago 1:27 dice, delante de Dios la religión pura, ¿sabés cuál es? Y sin mancha, consiste en ayudar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y en mantenerte limpio de la maldad de este mundo. Fíjate, no dice solamente lo primero, sino a lo último, los dos pasajes te llevan de vuelta a Dios. Y esto es importante resaltarlo acá, porque la fe es por gracia, no por obras. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe sin obras, dice la palabra, que es como muerta. Debemos manifestar lo que somos. Debemos manifestar de qué estamos hechos. No podemos ir declarando solamente y diciendo, yo soy cristiano, yo soy un hijo de Dios, y después con nuestra vida dejando mucho que desear. Fíjate, el pueblo de Israel oprimía a sus obreros. ¿Qué más dice? ¿Qué más decía? Se las remandaban. Peleaban, se enojaban, actuaban con violencia. Déjame decirte, los de afuera nos miran. Nos miran. Todo el tiempo nos miran. Hablan más nuestros hechos que nuestras palabras. Meditaba en lo tercero, en cuanto a este contexto del pueblo de Israel. Dios desea obediencia y misericordia antes que sacrificios vacíos. Lo que nos decía Elena. Ya venía el Señor a través de Elena, perdón. Es que a Dios le agrada y quiere llevarnos a esta verdad. ¿De qué valen los sacrificios vacíos? ¿De qué vale la religión? Jesús cita a Oseas 6:6 cuando dice, misericordia quiero y no sacrificios. Fíjate, yo lo tomé entero el pasaje ahí en la NTV. Quiero que me demuestren amor, no que me ofrezcan sacrificios. Más que ofrendas quemadas, quiero que me conozcan. Dios es un Dios celoso, quiere todo de vos y de mí. Quiere todo, todo. Y Mateo, ahí, el que sigue, 9:13 dice, luego añadió Jesús, ahora vayan y aprendan el significado de la siguiente escritura. Quiero que tengan compasión, no que me ofrezcan sacrificios. El llamado, como les decía antes, es a practicar la fe. Una fe que transforme el corazón y se exprese en un amor activo. Porque una fe, ¿sabes qué? Una fe que no transforma es una fe que no trasciende. Como te decía, la fe sin obras es muerta. Muchas veces, ante las situaciones más adversas y más heavy, en las pruebas, en los desiertos, se ve claramente de qué estamos hechos. Lo que sale en los procesos es como nos contaba una vez Emi, en la prensa. En la prensa, la aceituna saca el aceite. Esta estruja para ver de qué estás hecho. Este era el contexto de Israel, pero si avanzamos en el pasaje, vamos a ver en Isaías 58, 6 al 10, lo que Dios demanda del pueblo. Le presenta esto, le dice, ¿saben qué? Tengo esto contra ustedes. La verdad que ayunan, se muestran religiosas, quieren escuchar mi voz, pero yo no quiero eso. Yo quiero esto, esto y esto. Es tal el ayuno que yo escogí
que de día aflija el hombre su alma y que incline su cabeza como junco y haga cama de cilicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y que a los pobres errantes albergues en casa? ¿Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. ¿Qué dice? La justicia de Jehová va a ir en la retaguardia y mi justicia va a ir delante. Subrayen esa parte. Y tu salvación se dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti. Y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Yo me pregunté, ¿por qué, Señor? ¿No es que tu gloria tiene que ir delante mío? ¿Tu presencia tiene que ir delante mío? Pero entiendo que Dios quiere que seamos colaboradores, ¿entendés? No quiero empezar a spoilear los otros puntos, pero lo que nosotros hacemos, cómo nos movemos y la justicia de Dios en nosotros muestra la gloria de Dios. Dios redefine lo que Él llama el ayuno verdadero en estos versículos. La verdadera devoción que agrada a Dios. Dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, que desates las ligaduras de impiedad y soltar las cargas de opresión? Dejar libres a los quebrantados y romper todo el yugo. Y hay un paralelismo aquí con Mateo 25, 31, 46, donde Jesús nos habla de la parábola de los cabritos y los corderos. Porque Dios demanda primero, y yo acá me voy a detener, porque hay algo, una riqueza que nosotros pasamos por alto muchas veces. Lo que Dios demanda primero es justicia social. Y cuando leo justicia social es fuerte, porque en el mundo se habla mucho de la justicia social. Hay partidos políticos que hablan de la justicia social. La Iglesia Católica escribió libros de la teología de la liberación, justicia social. Pero toda justicia que no tenga a Cristo como centro no sirve. Porque justicia social es traer justicia sobre la sociedad, ¿verdad? Muchas veces los seres humanos queremos establecer esa justicia con nuestros parámetros humanos y no sirve. ¿Sabes por qué? Porque ningún hombre es justo. El único justo es Dios. Y más allá que sean de izquierda o de derecha a izquierda, la justicia del hombre no sirve. Dios establece su justicia porque Él es el único justo y la estableció a través de Jesucristo en la cruz. Tuvo que uno morir para que vos y yo seamos justos. Tuvo que uno morir en una cruz y derramar su sangre para que vos y yo seamos justos. Entonces, la justicia social se trata de liberar a los oprimidos y romper cadenas de injusticia, no simplemente ayudando al desvalido, llevándole un bolsón o una caja de comida que lo ayude una semana y ok, está buenísimo. No podemos ir a predicar y decirle, Dios te ama, pero bueno, si tenés hambre, arreglátela. No podemos hacer eso. Pero eso no basta. Porque todo lo que no tenga a Cristo como centro no sirve. Pero además, el único que puede transformar esa vida es Cristo. Yo puedo llenarle la panza a alguien un mes. Puedo acompañarlo en un proceso un mes, un año. Pero si no hay una decisión de esa persona de volverse a Dios, querer morir a su vida, a su realidad, para vivir en Cristo, no le sirve de nada.
no le sirve de nada. El otro día vivía una situación acá con un muchacho que siempre que viene gente con necesidad lo ayudamos, obviamente, si estás mojado, porque esto trata de lo que estoy hablando. Darle abrigo, darle de comer, poder ayudarlo en ese momento. Y él me planteó algo a mí. Me dijo, yo le hablaba de Cristo, de Jesús, y él estaba, no, porque yo ya estoy muerto. Dios te puede dar vida. Nosotros también estábamos muertos a nuestros pecados. Porque, ¿sabes? Cuando no crees en Jesús, cuando no hiciste una decisión de fe por Él, estás muerto. Así que no es noticia, ok, estás muerto. Pero él me decía, la sociedad se olvidó de nosotros. Y yo le dije, hermanito, vos te olvidaste de vos. Tirarle el fardo a la sociedad es fácil. Háganse cargo de mí es fácil. Y esto lo que estoy diciendo es duro, El que tiene que cambiar tu vida por vos y tus generaciones y tus hijos, porque él me habla de sus hijos, sos vos. Y tenés que decir, no quiero esto más para mí. Ayúdame, Jesús. Ayúdame, iglesia. Pero ¿entendés de qué se trata? Cuando Jesús nos hablaba del pan y el agua, de hospedar, de dar libertad a los presos, no nos estaba hablando solamente de lo natural y lo concreto. Cuando habla acá el pasaje no es solo de lo natural y lo concreto, es de lo espiritual. Cuando hablamos de las cadenas de injusticia, hablamos de todas esas cadenas que el enemigo ha tendido a las personas y las ha atado. Porque Dios demanda también generosidad, que es lo que hablábamos, de compartir el pan con el hambriento, que es la segunda, me pasé. Cubrir al desnudo, sí, todo eso lo tenemos que hacer en lo natural, es parte de nuestro llamado. Pero algo sustancial, y que lo vamos a ver después. ¿Qué otra cosa le demandaba? Una compasión activa. No esconderse detrás de la necesidad de los demás, incluso de nuestra familia. En la predicación anterior decía que lo que no te conmueve, no te mueve. Muchas veces vemos a una iglesia quieta porque quizá está sintiendo lástima por muchos. Y va y le da una bolsita, tomá. A ver, andate, nos vemos. Pero Jesús tuvo compasión de las multitudes. Y esa compasión lo movió. Lo movió. Y yo quiero que te empieces a preguntar. Dios le demandaba al pueblo de Israel una compasión activa. Que se mueva, que lo refleje. Estos mandamientos que vemos en la palabra no solo son responsabilidades individuales, ni de Ricky, ni de Emi, ni de Inés. Son responsabilidades comunitarias de todos nosotros. En este pasaje vamos a ver que Dios promete que un remanente obediente iba a ser usado para reparar y restaurar y abrir caminos en ese entonces. De hecho, esta palabra tuvo una concreción muchos años después. El pueblo se alejó, Isaías profetizó, el pueblo se fue al exilio, fue llevado como esclavo y luego fue libertado. Y hubieron hombres que reconstruyeron las ruinas. Esto tuvo una concreción en lo físico, pero también tiene una promesa en lo espiritual, en lo relacional y en lo generacional. Y fíjate que después que hagan todo eso, dice que entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. ¿Me pasás la que sigue?
No, perdón, esa es la que va. Yo pensaba en esto, iglesia. Yo pensaba en el capítulo 58, le preguntaba al Señor, papá, ¿por qué en este mes que vos nos llevaste a hablar de centinelas, de intercesores, de sentir, para ser un intercesor tenés que sentir eso que te lleve a estar en la brecha con otros? Misericordia y compasión son claves para ser un intercesor. ¿Cómo vas a clamar por alguien que no te importa? Es una condición esencial. Pero cuando Dios me empezó a llevar más profundo en lo que significa ser un reparador de brechas, dije, wow, Señor. Hay momentos en que no estoy entendiendo nada. Porque no es tan simple como que nos levantemos un día o nos juntemos con el equipo de intercesión una vez por semana a clamar, y no lo desmerezco. Eso es tremendo. Porque entendemos que cada vez que nos juntamos en unidad, los cielos se abren y hay cosas que se rompen. Pero hay más, hay más, hay más. Hay más, y comienzo a entender con mayor luz por qué Dios está buscando que se levante esa iglesia que interceda, no un equipo de intercesión, no 4 o 5 mujeres que intercedan, sino una iglesia que se levante para interceder. La promesa de Dios sigue así. Y vamos a ver acá lo que Dios promete. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, he aquí, si quitaras de en medio de ti el yugo y el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Y en la que sigue, Jehová te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuya aguas nunca faltan. Y me quedo acá. Nos encantan las promesas de Dios. Siempre tomamos este pasaje y hasta lo ponemos en un cuadrito. Jehová te pastoreará siempre y en las sequías saciará tu alma, y la cantamos y eran himnos hermosos. Y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego. Pero hay una condición, Dios le está diciendo, si vos haces todo eso vas a hacer esto. Ahora si no lo haces, volvamos al principio, no esperes que yo escuche mi voz y te responda. Si vos en tu vida decidís hacer la tuya y a mí me buscas como una curita, no va a pasar. Porque yo no soy curita. Yo quiero traer sanidad y traer la verdadera sanidad sobre tu vida. No soy una gasita. ¿Entendés? Jehová te pastoreará siempre. El fruto de un estilo de vida no es solo una bendición personal, como dijimos algo acá. No es solo para uno. Cada vez que esto ocurre en tu vida, tiene un impacto en los que te rodean. Yo siempre digo, cada vez que nosotros conocemos a Cristo, abrimos una puerta. Hay un salmo que dice, oh, abrid puertas eternas, que entrará el Rey de Gloria. Nosotros somos puertas abiertas para que el Rey de Gloria entre. Somos esas puertas abiertas. Y hay una enorme responsabilidad que entendamos que hay una necesidad de que ya no caminemos, iglesia, a medias, sino siendo genuinos hijos de Dios. Genuinos hijos de Dios. Sigue Isaías diciendo,
Y los tuyos reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los cimientos de las generaciones pasadas. Y te llamarán reparador de brechas y restaurador de calles donde habitar. Y de aquí es donde le decía que toma el nombre nuestro equipo. Y los tuyos reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los cimientos de generaciones pasadas. ¿Qué son estas ruinas antiguas? ¿Seguimos? Recuperar la herencia espiritual que perdimos. Hay una herencia espiritual que perdimos. Hay algo que perdimos en el huerto del Edén, cuando el hombre decidió pecar. Dios promete que íbamos a recuperar una herencia que perdimos. Cimientos de generación en generación, restaurar todo, pero poniendo una base firme para el futuro. Que nuestro cimiento sea Cristo. Que podamos construir sobre la roca. Porque nada, como le decía, que hagamos que no esté edificado sobre la roca, se va a sostener. No se va a sostener en los malos tiempos. Y esto es parte de lo que te digo, iglesia. Muchas veces nosotros caminamos como huérfanos. Vivimos como si no tuviéramos un padre. Nos amargamos ante las dificultades. Nos decaemos. Estamos así como las olas del mar. ¿Es nuestro fundamento la roca? ¿Es Jesús nuestro fundamento siempre? Ser un reparador de brechas es sanar las brechas. Ricky hace 2 prédicas nos hablaba de las brechas y esto de levantar muros, estas rajaduras que pueden ser físicas, espirituales, relacionales, brechas, lugares donde el enemigo puede pasar. Ser un restaurador de caminos para habitar, hacer caminos seguros para otros. Cuando Dios nos hablaba de santidad, nos decía, enderecen los caminos. Que tu pie cojo se enderece para que no se salga. ¿Cuánto nos ha hablado Dios de esto? Y si vos venís por primera vez y quizá no escuchaste las prédicas, yo quiero decirte algo. Jesús murió por vos en la cruz. Quizá hoy vengas en esta noche con muchas preguntas a Dios, buscando esa ayuda. Y Dios puede darte, no solamente ayuda, puede darte vida y vida en abundancia. Solo tenés que hacer una cosa: recibirlo en tu corazón, arrepentirte de tus pecados. Porque todos pecamos, ¿sabes? Dice la palabra que todos pecamos y estábamos destituidos de la gloria de Dios, pero Él murió por nosotros, para darnos vida. Solo que tenemos que querer hacerlo. Ese es el primer paso. Continuamos, porque no quiero hacerla larga tampoco. Por lo tanto, ser un reparador de brechas implica... Fíjate lo que vemos ahí. Implica, primero, sanar todas las divisiones entre Dios y los hombres. Es una vertical. Reconciliación vertical, lo llamamos. Sanar relaciones entre Dios y el hombre. Pero también ser un reparador de brechas implica sanar las relaciones entre las personas. Una reconciliación horizontal. Fíjate que da esta ecuación. La cruz. Porque ¿sabes qué?
Dios vino a reconciliarnos con Él a través de Jesús. Esto que te decía recién, que te contaba recién, a través de la muerte y la muerte en la cruz de Jesús. Él nos dio acceso al Padre y a que fuéramos llamados hijos. Él es el primogénito entre muchos hermanos, dice la palabra. Él nos hizo familia para el Padre. Él nos reconcilió con el Padre. Pero ¿sabes qué? Nos quiere a nosotros llevar a una reconciliación horizontal. Mirá para tus costados. Mirá el que tenés a tus dos costados. A reconciliarte con Él. O con el que tengas al lado en tu familia o el que tengas al lado en tu trabajo. Pero por último, restaurar las sendas antiguas es recuperar caminos de justicia y de verdad. Y de verdad. Esto significa que que nosotros no solo tenemos que predicar el Evangelio e interceder, sino que tenemos que romper yugos de injusticia y restaurar relaciones rotas como Cristo lo hizo. Jesús, Lucas 4:18 nos muestra que Jesús liberó a los oprimidos y el Espíritu, citando también a Isaías, el Espíritu del Señor está sobre mí para dar libertad a los oprimidos. Él lo hizo. Jesús proveyó para las necesidades humanas, multiplicó los panes y los peces, lo podés ver en Mateo 14 del 13 al 21. Tuvo compasión y su compasión fue integral. No solamente al sanar, también dio de comer. La iglesia primitiva practicaba la justicia social. Podés ver en Hechos 2, del 44 al 45, que todos los que habían creído estaban juntos y vendían sus propiedades. ¿Y qué hacían? Las compartían según la necesidad de cada uno. Dios no solo restaura muros, mi querida hermana, hermano. Él restaura corazones, familias y generaciones. Y Él nos promete, ¿sabes qué? Que cuando nosotros reparamos brechas, Él se encarga de saciar nuestras sequías. Él se encarga de saciar nuestras sequías. La palabra dice, buscad primeramente ¿qué? ¿Mi éxito? ¿Mi profesión? ¿Mi trabajo? Busquen primeramente su familia. Porque lo otro puede ser trivial, sí, es fácil. Buscad primeramente el reino de Dios y ¿qué? Y su justicia. Parece que esta palabra aparece mucho en la Escritura, ¿no? Y su justicia. ¿Y qué más dice? Y lo demás le será añadido. Confía. Vos te ocupás de lo mío, yo me ocupo de lo tuyo. No como un canje, como una promesa. ¿Y sabes qué? Yo acá encontré una riqueza re importante. ¿Sabes qué? Isaías 58:12 se relaciona con algo que vamos a ver en 2 de Corintios 5, del 18 al 20. Vamos a la que sigue, porfa, Valen. Se relaciona con el ministerio de la reconciliación. ¿Y qué es esto del ministerio de la reconciliación? Dios nos llamó como iglesia a ser reconciliadores. Dice Pablo que nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Y de qué se trata esto? Tanto Isaías 58:12 como 2 de Corintios 5, del 18 al 20, nos hablan de reparar lo roto. Isaías 58:12 nos habla de una restauración que fue integral y la llevaron a cabo, como les decía el otro día, Esdras y Nehemías. ¿Sí? Lo habíamos visto en una de las prédicas, ¿no? Nehemías, cuando escucha que el pueblo estaba con las murallas derribadas, sintió compasión y fue.
Isaías lo profetizó, muchos años después se van al exilio y un remanente vuelve y reconstruye. Pero 2 Corintios 5 del 18 al 20 nos habla de una reconciliación espiritual. Israel volvía del exilio, como les decía, con ruinas físicas, murallas destruidas, templos caídos y también ruinas espirituales, porque si el muro estaba caído, la adoración peligraba. Esdras ya había establecido la adoración tiempo antes de Nehemías, algo que fue concreto en el tiempo. Dios prometió que ese remanente iba a estar, que iban a hacer esos reparadores de brechas, que iban a construir las puertas, los portillos, las ruinas. Pero en 2 Corintios, ¿sabes qué? Nos habla de que el pecado destruyó la relación entre Dios y la humanidad, y eso pasó en Génesis 3. Y Cristo vino a reparar esa separación mediante su sacrificio en la cruz. Dice 2 Corintios 5:19, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta los pecados. ¿Y sabes qué, iglesia? Ahora nosotros somos esos instrumentos de reconciliación y somos los encargados de reparar lo roto. Vos y yo somos los encargados de reparar lo roto. Dios no nos llamó solamente a ser un pueblo muy feliz. Nos llamó a continuar el trabajo hasta que Él venga. Hasta que Él venga. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Lo que Nehemías hizo con piedra y cal, Cristo lo hizo con la cruz y con su sangre. Y hoy la iglesia no levanta muros de piedra, sino altares de reconciliación. Y debemos comprender que para ser reparadores de brechas que impacten nuestras generaciones, reparando y restaurando el pasado, trayendo bendición, lo que tenemos que hacer es humillarnos, quebrantarnos ante la poderosa presencia de Dios, primero que nada. Reconocer lo que está mal, si hay fisuras en nuestra vida, si hay brechas que todavía hay en nuestra propia vida, para levantarnos en la verdadera identidad que tenemos. Porque mi amado hermano, si no estamos manifestando esto, la justicia de Dios, es que algo está pasando. Hay una conexión teológica profunda. Y cuando digo teológica profunda, que Dios me llevaba a estudiar esto y decía, Señor, wow. Isaías es la sombra profética de lo que habla 2 Corintios. Isaías, ¿por qué digo que es la sombra profética? Porque la restauración, fíjate, de Jerusalén prefigura la obra que iba a hacer Cristo en la cruz. Las ruinas físicas representan las vidas destruidas por el pecado. El pueblo restaurador es la iglesia que colabora con Dios en la redención. La que sigue. Que Cristo cumple y supera Isaías 58. Porque su obra no fue, como les decía hace un rato, de una restauración nacional solo del pueblo de Israel, sino de una reconciliación que es universal. Efesios 2, del 13 al 16, dice que Cristo aún reconcilió a los judíos y a los gentiles. Antes, esto era exclusivamente para el pueblo de Israel. Todas las profecías que encontrás en el Antiguo Testamento eran solo para el pueblo de Israel. Cristo muere en la cruz y lo abre para todos nosotros. Cada una de esas promesas las habilita para vos y para mí. Para vos y para mí. Su cruz derribó muros y abrió caminos, brechas y caminos espirituales. El que sigue. Y como decía C, la iglesia es el instrumento activo. Así que, ¿qué somos nosotros? Dice la palabra.
embajadores en nombre de Cristo, como si Dios, dice, rogase por medio de nosotros. Vos sos el representante de Dios en la tierra. Sos quien los hombres ven. A Dios nadie lo ve, pero nosotros somos el producto, el fruto. Manifestar. Por favor, la que sigue. Hay 3 acciones claves en esto. En esto que le decía que hay una conexión teológica profunda. 3 claves. Somos llamados, iglesia, a restaurar, reparar e interceder. Fíjate, yo hice un paralelismo ahí. Isaías 58:12 nos habla de edificar ruinas. 2 Corintios 5 nos dice reconciliar con Dios. ¿Qué significa esto? Restaurar vidas rotas por el pecado. Reparar brechas. Somos, ¿qué dijimos recién? Embajadores de reconciliación. Somos llamados a sanar relaciones entre personas rotas y restaurar caminos para habitar. Somos los mensajeros. Hay un mensaje y nuestro mensaje, ¿cuál es? ¿Cuál es nuestro mensaje? ¿Cómo? Cristo es vida. Cristo murió en una cruz para reconciliarte con papá. Abrir caminos para que otros encuentren la paz. Y yo quería, después el que quiera esto para estudiarlo, porque está lleno de pasajes, me lo pide. ¿Sabes por qué? Porque es rico que vos entiendas cuál es el propósito por el que fuiste llamado un día. ¿Por qué Jesús te sacó del pozo? Te sacó con un propósito. Ese Dios de la gracia. No para que estés sentadito todos los domingos ahí, escuchándonos a cada uno de nosotros. Hay un propósito que es mayor. Sos parte de un plan que es eterno. Sos parte de un plan que es eterno. Ya no lo postergues más. ¿Sabes por qué? Porque somos esa iglesia, como Gabino nos contaba el otro día. Somos esa iglesia que espera, que prepara el camino y apresura su venida. Y hay un mensaje. ¿Sabes qué? Dios, cuando yo preparaba esta palabra, me decía, ¿sabes qué? Yo te llamé para que reconcilies a las personas con Dios, pero también para que seas un pacificador, un reconciliador de los hermanos. Lo que decíamos, lo horizontal. No sos aquel encargado de señalar a tu hermano, de murmurar contra tu hermano, de ofenderte, de no mirarlo como Cristo lo mira. Por más que sea feo lo que veas, no feo el hermano, sino feo. Estaba muy seria, tenía que mandarlo. ¿Entendés? Somos reconciliadores, wow, pacificadores. O sea que la palabra dice que cada vez que yo murmuro y critico a mi hermano, lo estoy matando. Eso dice la palabra. Lo estoy matando, de verdad. No me acuerdo del pasaje cuál es, pero ¡qué grave! Entonces, cuando cierro la puerta de mi casa, quizá donde no me ve, y empiezo a hablar, ¿no estoy siendo un reconciliador? Cuando me ofendo, guardo la ofensa, y en vez de acercarme al hermano y decirle, ¿sabes qué, Guille? Yo tengo que conversar esto con vos, porque puede ser que me ofenda. Yo prefiero seguir con esta raíz de amargura acá adentro, y no puedo ni siquiera orar por el hermano, porque no me puedo olvidar. Mejor voy y lo hablo con Rayen. ¿Vos no sabés lo que Guille
me hizo. Yo te comento para que estemos orando. Pero ¿sabes? Este Guille es un inmaduro. No, te quiero, Guille. Amo. Somos simples actores acá. Alguien tengo que agarrar. Pero es una realidad, iglesia o no. Y no voy a decir esto pasa en la iglesia de la calle, no sé. Esto nos pasa. Comencemos a hacer un mea culpa. Porque ¿sabes qué? La palabra nos está hablando a nosotros. La palabra nos está hablando a nosotros. Deja de jugar con Dios como esto. Ay, sí, Señor, pero no, yo hago la mía. Ay, no, si me quiero comprar. No, mejor no me comprometo. Yo sigo con la mía mejor, porque, a ver, a mí me encanta estar con vos. A mí me encanta todo lo que vos me decís, pero ¿sabés qué? Yo quiero hacer mi vida. Yo todavía soy joven, quiero hacer mi vida. Déjame un poquito más y me pongo las pilas dentro de unos meses, dentro de unos años. Me pongo las pilas. Pero ¿sabes qué? Cristo puede venir mañana. O nosotros podemos cruzar esa calle e irnos con Cristo antes. Nadie lo sabe. Y en todo caso, toda decisión que tomes, no la tomes por miedo. Cristo, la vida con Cristo es lo mejor que te puede pasar. Es lo mejor que te puede pasar. Muchos buscan experimentar la paz con religiones que te conectás con el universo, que declarás, que manifestás. Ahora le dicen eso. Vos entrás a Instagram y todos manifiestan. Yo manifiesto que voy a tener una casa y la voy a tener. Se escribieron por años libros como El Secreto. Libros que te llevaban en la introspección. El enemigo es experto en distorsionar la palabra, en tomar principios que están acá y darle una vuelta de rosca. ¿Para qué? Para que te sea fácil. Total, yo voy, hago Reiki, me energizo, me pongo todas pilas. Total, el Reiki a mí no me pide nada. Jesús te pide, ¿sabes qué? Vení a mí, tomá tu cruz cada día y seguime. Necesito, que vos mueras para que yo pueda vivir en vos. Porque ¿sabes qué? Si no te diste cuenta, todo lo que nosotros tenemos no sirve. ¿Para qué lo querés? ¿Para qué quiero a la NASA que era antes? Yo necesito que Cristo crezca en mí. Y mi oración es, Señor, quiero morir. ¿Sabes por qué? Quiero morir a mí misma para que vos crezcas y vivas en mí. Porque ¿sabes qué? Es muy probable que yo te hable de querer manifestar a los otros y tu carne y vos no lo puedan hacer. Porque no es por fuerza, es por el poder de su presencia y de su espíritu. Y ¿sabes qué? Mientras haya mucho de nosotros y menos de Cristo, no lo vamos a hacer. Porque el fruto tiene que manifestarse. El fruto de Cristo en nosotros. Nosotros no salvamos a nadie. Por más que nos quememos, nos inmolemos, seamos Teresa de Calcuta. No. Cristo es el único que puede traer vida y vida eterna. Y dijimos que somos la iglesia que espera y prepara el camino y apresura su venida. Hasta el regreso de Cristo somos llamados a continuar el ministerio de reconciliación que hablaba 2 de Corintios 5, siendo embajadores de su reino en un mundo roto, y somos quienes levantan muros derribados. Pero ¿qué significa ser esa iglesia que espera al novio y apresura su venida? Primero, esperar al novio. Mateo 25 del 1 al 13 nos habla de la parábola de las vírgenes, ¿no? Conocemos muchos de nosotros esa parábola. Las que tuvieron las lámparas llenas de aceite fueron cuidadosas al momento. Todas se quedaron dormidas, ¿no? Pero había una que tenía en reserva de aceite. Y cuando leemos esto, tenemos que pensar
que ellas administraron el aceite. Y nosotros, para que no se les acabe, lo administraron. Y nosotros somos llamados a administrar también lo que Dios nos dio, el aceite, guardando la fe y la obediencia mientras aguardamos el regreso de Cristo. Santiago 1:12 dice: dichoso el que permanece firme durante la prueba, porque cuando la supera, recibe la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Permanecer. Gálatas nos dice que no volvamos a la esclavitud, que permanezcamos en la libertad que Él nos dio. Se nos habla de permanecer. ¿Por qué? Porque muchas veces somos como las olas del mar. Nos desanimamos. Nos desanimamos. Creo que el desánimo es el peor enemigo y la mejor herramienta del enemigo. Porque en las batallas es el que te viene tiqui, 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 a decir mentiras. ¿Y sabes qué? Yo siempre me pregunto, porque ¿sabes qué? Muchas veces atravesamos pruebas muy difíciles. ¿Por qué muchas veces pasamos más tiempo tomando mates con el enemigo y escuchando todas sus mentiras? Yo digo tomando mate con el enemigo porque lo escuché una vez y me encantó la frase. Y escuchándole todas sus mentiras y no escuchamos lo que Dios dice de nosotros y lo que nos promete. Buscar la presencia de Dios es administrar ese aceite. Porque separado de Él, si vos no buscas intimidad, no vas a poder esperar. Pero también esperar, como nos enseñaba Gabino el domingo, no es una actitud pasiva, sino activa, permaneciendo. Por eso acá te dice, el que permanece firme. Y hay otros pasajes que el que permanece firme hasta el final recibirá la corona. Una actitud activa, administrando, con expectativa, no siendo un espectador. Y esto no voy a hablar mucho porque me encantó cómo Gabino lo desarrolló, esto de la expectativa. Pero muchas veces parece, iglesia, que estamos cantando y esperando Maranata con los brazos cruzados. Jesús vení, Jesús vení. Maranata, y es hermoso. Pero cuando la canción dice, la que anterior que cantamos, que queremos ser la generación sin rostro que ¿qué? Que muestra su corazón. Y lo declaramos. ¿Estamos mostrando a Jesús o estamos viviendo vidas cómodas hasta que Él venga? Absolutamente pasivos, siendo espectadores, no solo de lo que hacen otros, sino espectadores de la vida. Esperar al novio no es sentarse, es prepararse, no es cruzarse de brazos, es extender las manos hacia el otro para dar lo que por gracias nos fue dado. 2. Preparamos el camino del Señor. ¿Cuándo? En Malaquías 4:6 habla de Juan el Bautista. Y lo precederá con el espíritu y el poder de Elías para hacer que los padres se reconcilien con sus hijos y para llevar a los desobedientes a obtener la sabiduría de los justos. Así preparará bien al pueblo para recibir al Señor. ¿Sabes qué, iglesia? Nosotros somos llamados. Malaquías 4:6 habla de lo mismo. Malaquías profetiza sobre Juan el Bautista, pero profetiza también sobre la iglesia en los últimos tiempos. El mismo espíritu que estuvo en Elías
y el poder que estuvo en Juan el Bautista es prometido para la iglesia, para preparar el camino del Señor. La iglesia no solo espera que el cielo descienda, trabaja para que la tierra se reconcilie con el cielo. ¿Y sabes qué? Muchas veces hasta me pesa cantar la canción esta: estoy preparando el camino, enderezando las veredas. Estamos enderezando nuestras veredas. Nuestros caminos están siendo caminos de justicia. Estás preparando el camino del Señor. Voz que clama en el desierto, decía la palabra. Arrepiéntanse. Más de uno quisiéramos ser como Juan el Bautista y la que se bancó Juan. Fue el que dijo: necesito menguar para que Él crezca. Yo necesito menguar porque Él tiene que crecer. Porque para apresurar su venida, la que sigue, segunda de Pedro 3:12 dice: esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios. Apresurando su venida, cumpliendo la misión y predicando el evangelio a todas las naciones. La gran comisión, intercediendo y preparando un pueblo reconciliado. Y ese pasaje me faltó un pedacito. Pero ¿qué dice? Que tenemos que esperando y apresurando, predicándolo, llevando a Cristo. Así que, iglesia, Dios hoy nos llama a ser reparadores de brecha. Hoy nos llama a ser reconciliadores. Nos llama a ser centinelas. Nos llama a levantarnos como esos intercesores. Esos que les duele lo que le duele a Dios. Aquellos que anhelan estudiar su palabra y conocer de Cristo, conocer de Dios, no para ser teólogos, ni un libro, ni una enciclopedia, sino para que la palabra se haga carne en nosotros. Y sea la que en el día malo, como dice el Salmo 91, sea su verdad, adarga y escudo es su verdad. ¿Sabéis qué? El escudo era ese que vemos así todo grandote, pero la adarga te la ponías acá arriba y te envolvía la cabeza. Eso es una adarga, es un escudo redondito que te podés... Eso es la verdad, eso es la palabra. Eso es la palabra. Tenemos que ser esos que nos reconciliemos entre nosotros. No puede haber murmuración. Dios nos llamó a ser un pueblo en unidad. No puede haber, no estás justificado. Porque dice que el que no perdona a su hermano, Dios no te perdona. No importa si se la merece o se las mandó. No podés. Somos un pueblo llamado a reconciliarnos y mostrar la familia de Cristo. Somos la familia de Jesús. Cuando vos invitás a alguien a tu casa, ¿querés que tu familia sea la mejor o no? Al tío que habla de más, no lo invitás ese día. Somos la familia de Jesús, sus hermanos, dice la palabra. Estás mostrando a Jesús. Le voy a pedir a los chicos que pasen, por favor. Cerra tus ojos.
si te pido que cierres los ojos es porque creo que Dios ya nos habló un montón. Pero quisiera que en esta hora pudieras meditar en todo esto que estuvimos hablando. Porque ¿sabes qué? Nehemías fue uno que vio los muros caídos, dejó la comodidad y le dijo a Dios: aquí estoy, envíame. Isaías tuvo un encuentro con el trono de Dios y vio su corazón impuro. Y se sintió impuro y dijo: he aquí que me voy a morir, soy hombre de labios impuros. Y fueron purificados sus labios. Pero cuando escuchó esa conversación del Padre con el Espíritu, con Jesús, con la Trinidad: ¿a quién enviaremos? ¿A quién irá por mí? Isaías dijo: heme aquí, Señor, envíame a mí. Tuvo que ser primero purificado y luego fue enviado. Jesús fue el reparador supremo. Con su sangre cerró la brecha más profunda de separación entre el cielo y la tierra. Y hoy la iglesia, vos, yo, somos los que Él llama para levantar ruinas, sanar heridas, restaurar generaciones. Pero Dios primero quiere que lo hagas con tu vida, con mi vida. Mateo 14:17 dice: a partir de entonces Jesús comenzó a predicar: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntete. Y Dios en esta noche nos dice: arrepentite. Volví a mí, porque el reino de Dios está cerca. Y si está cerca, es que está cerca tuyo. Lo podés alcanzar. Dice la palabra de Dios que no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Estás experimentando eso en tu vida? Porque el reino de Dios se ha acercado y es necesario que nos arrepintamos, que la justicia de Dios sea manifiesta en nuestra vida, y eso va a traer paz y como resultado el gozo de su Espíritu Santo. ¿Estás experimentando esto? Porque si queremos convertirnos en verdaderos reparadores de brechas, primero tenemos que reparar la fisura que hay en nuestra propia vida. Y como el salmista clamar: examíname, oh Dios, examina mi corazón. Por años quizás has clamado por un avivamiento en la iglesia. Y Dios quiere que haya un avivamiento en tu propia vida. Pero eso comienza con clamor y arrepentimiento. Cambia. Se produce cuando cambiamos la dirección de nuestra vida. Señor, Papá, vos conocés nuestro corazón. Señor, hoy clamo, me derramo delante de tu poderosa presencia, oh Dios. Hoy clamo, Papá. Espíritu Santo de Dios, vos sos quien transforma las vidas. Vos sos quien nos trae convicción de pecado, justicia y juicio. Examina, oh Dios, nuestro corazón. Ya no queremos
fisuras. No queremos seguir caminando sin conocerte. Muchas veces vemos como el diablo viene a querer robar, matar y destruir y nos preguntamos por qué. Y hay fisuras. Señor, las queremos cerrar. Las queremos cerrar por el poder de esa cruz, de tu sangre. Hoy nos derramamos delante de tu presencia pidiéndote perdón. Perdón si no hemos sido hijos que reparan brechas. Perdón si de nuestros labios ha salido murmuración, crítica. Si no hemos sido como tus ojos, perdón. Yo me arrepiento, Señor, nos arrepentimos. Queremos ser esos pacificadores que anuncian el evangelio de la paz. Queremos que muchos se reconcilien contigo. Examina mi corazón, ve si en mí hay camino de perversidad. Todo lo que quiero es hacer tu voluntad. Quiero amar lo que tú amas y quiero odiar lo que tú odias. Soy tu casa de oración, no una cueva de ladrones. Tienes todo lo que soy, tienes todos mis amores. Soy tu casa de oración, no una cueva de ladrones. Tienes todo lo que soy, tienes todos mis amores. Y en esta noche sé que el Señor habló. Si nunca hiciste una decisión por Cristo y hoy quieres decirle a Jesús que viva en tu corazón, este es el día. El Señor te dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si me abrís la puerta, cenaré con vos y me voy a quedar con vos. Pero es tu decisión abrir la puerta. Jesús no la puede hacer por vos. Si es esta tu decisión, yo te pido que levantes la mano, porque quisiéramos después orar por vos. Pero el Señor me decía que aquí en esta noche hay hijos pródigos. Y el Señor te dice: te he esperado, por mucho tiempo te he esperado. Yo te amo, te amo, te amo, te amo. Muchas veces te has preguntado: ¿por qué? ¿Por qué, Dios, me pasa esto? ¿Por qué no puedo tener paz? ¿Por qué parece que el enemigo viene a saquear todo lo que hago? Y Dios te dice: hijo, corre a mis brazos. Cerrá esa fisura por donde te roban. Y si es este tu caso, si el Señor te habló en esta noche, yo te pido que pases al altar como una forma de tomar una decisión pública.
no solamente ante nosotros, sino a los aires. Un compromiso de decir, no quiero más fisuras en mi vida. No quiero más fragmentos en mi vida. Quiero, Cristo, que vos seas en mí. Cristo en mí. Corre al altar. Vení. El llamado hoy es claro, hay arrepentirse.